Y grabando. Ok. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Clever, un gusto enorme estar aquí contigo. Bom, Gracias aqui, por la invitación. perfeito. Eu encantado de poder fazer essa charla contigo e conhecer um pouco mais sobre tu trabalho, sobre especificamente sobre a técnica Meisner, não? Ujú, E Oscar Lázaro, e Oscar Lázaro és um diretor, dramaturgo, docente teatral, é membro da Academia das Artes Cênicas de Espanha, da Associação de Diretores de Cena e diretor da peça Mesnes. ujú, Ha estudado com a beca Família Pode Estar, de direção teatral pela Escola EMET, Escola Metropolitana de Arte Dramática de Buenos Aires, e estudou técnica Meisner com Mark Fenix, Steve Bailey, em Reino Unido, Steve Dittmeyer e Larry Silverberg, em Estados Unidos. ujú, Que mais? É extensa aqui é o currículo. ujú, Atuação com Raul Serrano, Ricardo Barthez, Mira um gran, que é uma grande figura do teatro argentino, não sí. Ricardo Barthez, Jean Sternberg, Laboratório de William Leighton de Madrid, interpretação com Pablo Mercier, Andrés de Lima, diplomatura em atuação em médio audiovisuais, entre outras coisas, não? A impartido Ujú, classe em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, a impartido no Centro Cultural São Martim também, também é, é, há ditado classes na Universidade, não, em Nova York, Universidade Peace, em Lima também, Santiago de Chile, Siddharth. Bueno, ujú, o currículo é bastante extenso. ujú, Bueno, e Oscar Lázaro também faz parte do coletivo de ujú, criadores cênicos de ibero-americanos e também do corredor mediterrâneo. Somos aqui, ujú, somos companheiros dentro desses dois coletivos, não? ujú. E já atualmente está em Madrid, não? Sí, ahora estamos en Madrid. Desde hace un año y 4 meses, más o menos, estoy en Madrid. Foram quantos anos em Argentina? 21 años, 21 Então, años en é Argentina. um bom ciclo, não? Um bom siglo. Sí, bueno, suficiente como para casi que mi nacionalidad quede dividida, ¿no? Entre España y Sim. Argentina. Hombre. E Oscar, ah, Ujú, comentávamos antes, né, sobre a necessidade de documentar ujú, dentro do âmbito de teatral, porque o âmbito teatral é um lugar de investigação, é um ujú, âmbito de muitos estudos, não? E tu te dedica a trabalhar com a técnica, ujú, e és uma técnica de atuação contemporânea, eu digo como muito contemporânea, porque vem ujú, depois da técnica de Stanislavski, não? ujú, E, pero eu vejo que muitos atores que têm interesse de conhecer a técnica Meisner, pero veio uma quando quando se busca informação por essa técnica de interpretação, documentação, material, não? ujú. E a mim gostaria se poderia definir, não? Qual é a essência da técnica Meisner em relação com outras metodologias Ujú. autorais contemporâneas? Bueno, primero, gracias por que podamos estar hablando de esto. Me interesa mucho, más allá de la especificidad de mi trabajo con la técnica Meissner, Uhum, tiene que ver principalmente con algo de lo que estás comentando, que es también generar acceso e información sobre distintas posibilidades actorales, en este caso con esta técnica, porque como comentas, hay muy poco material, ¿no? O sea, el propio Sanford Meisner no se ocupó de generar eh, una pedagogía clara para la elaboración de la técnica, entonces lo que tenemos es el libro On Acting o sobre la actuación en español, donde se recogen experiencias que tienen que ver bueno, con sus clases y a partir de ahí podemos tener algo de su pensamiento, ¿verdad? Luego hay otros pensadores de la técnica, como puede ser, eh, ay, se me ha ido el nombre ahora, William Esper, que han generado también material que es interesante para poder consultar.
¿Cuál es el problema? Que nos encontramos en Sanford Meisner. Encontramos unos principios de actuación que son muy interesantes, la honestidad, esa construcción, entre comillas, extrema del aquí y ahora, donde el actor debería, aun sabiendo qué va a pasar, tiene que descubrir cómo, momento a momento. Se genera un pensamiento sobre la actuación que por lo que a mí me interesa principalmente es porque apuntala a la singularidad del actor. O sea, el centro de la actuación está en esa singularidad de la actuación donde un personaje inevitablemente está compuesto por cómo cada uno de nosotros entendemos ese texto escrito en formato de obra de teatro, por ejemplo, que nos genera pequeñas resignificaciones. Es decir, nosotros lo entendemos de una forma particular. Como lo entendemos, es como vamos a empezar esa construcción. Inevitablemente esa construcción es a partir de uno. Y eso no significa que tenga que ser con sus experiencias, pero sí por cómo uno entiende, por cómo uno escucha, ¿no? Y posteriormente por cómo uno está. Entonces, la técnica, resumiendo, a mí me interesa porque apuntala la singularidad cuando trabaja principalmente con la honestidad del actor. Honestidad, por honestidad entendemos la acción dramática pertinente que viene de la escucha del actor en la situación dramática en la que está, y por ende esa acción dramática ya es propia de personaje. ¿Sí? Me interesa que no se basa en la emoción, es decir, no es importante la manifestación emocional, que no cae en la literalidad de las palabras, entiende que la situación dramática está sostenida por lo que se llama diálogo emocional, que es eso que sucede entre nosotros más allá de lo que estamos diciendo, y ese diálogo emocional lo que va a hacer es matizar cómo estamos, cómo decimos, y eso lo que va a generar en el trabajo actoral es presente. Si estamos en teatro, los espectadores, junto con el actor, descubrirán lo que va pasando porque el trabajo del actor, como decía antes, es, aun sabiendo qué va a pasar, ir descubriendo todo el tiempo cómo. Eso es lo que a mí me ha resultado altamente atractivo de la técnica y además poder darme cuenta que los principios técnicos ayudan a cualquiera en cualquier etapa formativa. O sea, ya sea que te acercas a la actuación como apuntala tu trabajo o tu formación para profundizar en la escucha, para profundizar en el presente. Y cerrando lo que dije al principio, que me fui, el problema con la técnica Meissner es que hay tan poca información que dejó Sanford Meisner que para que nosotros podamos ir adelante, para que nosotros podamos obtener los resultados que se proponen, Uhum. tenemos inevitablemente que encontrar ese camino. Cuando hablamos de técnica Meissner, el único que sabe cómo es la técnica Meissner es Meissner. Inevitablemente, aquel formador, aquella persona que se encarga de divulgar la técnica, está haciéndolo a partir de cómo lo entiende esa persona. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que no hay una sola técnica, sino que teniendo los principios de Sanford Meisner, tenemos que ir consiguiendo y tenemos que elaborar una pedagogía que le permita al actor acercarse a esos objetivos técnicos. Hablando de um pouco da pedagogia, Ujú, a técnica de ujú, Stanislavski, sua singularidade, mais ujú, conhecida como sistema, não? ujú, Radica na búsqueda da verdadeira emoção, não? Na verdadeira ujú, emoção e o realismo psicológico, não? ujú, Essa é uma das singularidades da técnica de Stanislavski, não? A verdadeira emoção e o realismo psicológico. Tem mais ou menos assim dois ou três centros ou singularidades na técnica Meissner. ujú. Tendríamos la escucha activa, Uhum, tendríamos el impulso, uhum, tendríamos el diálogo emocional sim.
y la construcción momento a momento. Esos serían los... bueno, hay un concepto de Sanford Meisner que se llama Fact Polite, Uhum, que es como muy conocido, que uhum. tiene que ver con dejar de lado la educación social para permitirnos hacer sin prejuzgar. Estos puntos serían clave en la técnica Meisner. O sistema de repetição como exercício central, transformar em escuta, a presença cênica do ator, Mm. está dentro, não, dessa Claro, singularidade. la repetición es un ejercicio Uhum, que nos permite trabajar el impulso, trabajar la escucha, trabajar la reacción, pero es un ejercicio que ayuda al desarrollo de esto, ¿sí? En sí mismo el ejercicio como tal uhum, no es un concepto técnico, sino es una forma de poder entrenar. uhum. Seria viver de verdade, bajo las circunstâncias imaginárias. Claro, Sanford Meisner lo que Uhum, propone es, para él, una actuación buena es vivir realmente bajo circunstancias imaginarias. uhum, Yo, por esto mismo que te decía al principio, bueno, como has dicho al principio, yo dirijo bueno, y tengo mi escuela. uhum, Lo primero que hago es poner en crisis los conceptos para tratar de ver su funcionalidad. Yo lo que me he uhum, dado cuenta es que si bien el principio de Sanford Meisner, vivir realmente bajo circunstancias imaginarias, uhum. entendemos hacia dónde va, pedagógicamente no es claro, porque no es claro lo que es vivir y no es claro lo que es realmente. Sim. Porque vivir, todos vivimos, Uhum, pero no le dice al actor cómo se hace para vivir, ¿vale? uhum, Y porque el realmente nos genera un problema y es que la actuación predominante en el mundo es el realismo uhum, y la gente se confunde realismo con realidad. Entonces, en lugar de vivir, haciéndolo muy cortito, yo creo que una buena actuación se construye no viviendo realmente bajo circunstancias imaginarias, sino sim. reaccionando, porque es el principio de escucha y a partir de la escucha acontece la acción dramática. ¿Cómo puedo? Reaccionando como puedo a las circunstancias imaginarias. ¿Por qué cómo puedo y no realmente? Porque a mí no me interesa si es real o no es real. A mí lo que me interesa es que sea honesto por parte del actor. Esa honestidad técnicamente se aplica mucho mejor a partir del concepto del cómo puedo, del cómo estoy, de mi Uhum, aquí y ahora, que con uhum. la idea de realidad o realmente. Entonces, yo trabajo con el principio de reaccionar como puedo a las circunstancias imaginarias y eso inevitablemente provoca la singularidad del acto. Isso está conectado com reconectar com os impulsos. Totalmente, porque yo lo que voy haciendo es, cuando reacciono, inevitablemente primero escucho. O sea, todo lo que yo vaya a hacer o a decir tiene que partir de la escucha primero. Yo no puedo accionar sin saber sobre qué estoy accionando o a qué estoy respondiendo, ¿no? Entonces, primero escucho, reacciono y mi reacción me la permito a partir de cómo estoy ahora, porque si yo estoy cansado, me voy a manejar de una forma, si yo estoy acelerado, me voy a manejar de otra, tengo que aceptar Uhum, que hay un estar que es distinto cada vez. Por supuesto que cuando estamos realizando un personaje, ese personaje tiene unas características, uhum, pero esas características se pueden asentar perfectamente en mi aquí y ahora. Si mi aquí uhum, y ahora no fuera beneficioso para la construcción dramática, una preparación uhum, me podría llevar hacia otro estar para poder trabajar, pero no tengo que olvidar que como la actuación se deposita en mí y es a partir de mí, uhum. es a partir de cómo entiendo, es a partir de cómo escucho, es a partir de cómo acciono, percibir mi aquí y ahora es el principio de construcción de presente. Vale. Reconectar com esse impulso, de alguma maneira, Mm, pode ajudar o, o jogador, no caso é o ator, não, que está atuando, claro. é o aluno, não, diferenciar ou entender a diferença entre a realidade, que é a existência objetiva e Mm, afetiva de que nos rodeia,
del realismo, ujú, que é uma postura, um estilo artístico que busca representar ujú, essa realidade sem idealizá-la. É mais fácil desse jogador, desse aluno, esse ator, ujú. compreender essa diferença entre realidade e realismo. Sí, además, cuando nosotros estamos trabajando con el impulso, estamos trabajando con la intuición y estamos trabajando con un conocimiento que no viene de la lógica y que me permite estar más en la escucha y poder acceder a cosas que acontecen en el ahora que no necesariamente las tengo que prever. Precisamente en esta búsqueda del descubrimiento Uhum, como acción principal de la actuación para mí, descubrir haciendo, el impulso me conecta con la intuición. A nosotros nos cuesta mucho conectar con la intuición porque estamos acostumbrados a que la lógica, a que el razonamiento sea, entre comillas, la verdad imperante. Nuestra intuición es la que nos ha mantenido vivos y nos ha sacado de un montón de situaciones. Cuando la intuición la ponemos en el trabajo actoral, podemos descubrir posibilidades que no estaban previstas. E isso significa também que ele se identifica e trabalha os padrões de comportamento do ator sem cair em automatismos. Por, claro, por supuesto, porque la técnica nos genera una frescura y una construcción en el presente, dado que antes de accionar, escucho y reacciono. Es decir, siempre es a partir del otro, a partir del entorno, porque uno de los problemas que nos encontrábamos con la memoria emotiva o nos encontrábamos con este trabajo que por momentos desarrollaba Strasberg es que el abuso de las emociones tendía a la individualización o individualidad de los actores. Es decir, para estar atento a lo que a mí me está pasando, desconecto de lo que a ti de lo que tú estás haciendo conmigo. Entonces se generaba aislamiento en la actuación. Aquí se entiende la actuación como un constructo entre los dos. E aqui, que lugar ocupa a imaginação, não? E em que etapa? E como se treina, se entrena de forma concreta? Cuando nosotros estamos trabajando con la percepción, con la intuición, como te estaba diciendo, inevitablemente imaginamos. Quiero Uhum, decir, yo te percibo, te escucho y hay algo que percibo de ti que yo no sé si es verdad o no es verdad. Es mi percepción, lo imagino y esa imaginación en mi general provoca una respuesta, ¿vale? Yo lo que tengo que conseguir en las primeras etapas del entrenamiento de la técnica Meissner es la confianza en la escucha y en la reacción. Para ello, tengo que entrenarme en correrme de la seguridad de elegir lo que voy a hacer para aceptar y descubrir que la acción dramática más interesante es la resultante de la transición por la situación. Cuando yo puedo aceptar que aun sin saber de antemano qué voy a hacer, voy a tener la capacidad en el momento de aceptar lo que está sucediendo e ir adelante con esta acción dramática pertinente, o sea, la que viene a partir de lo que está sucediendo, construimos de verdad ese aquí y ahora, ese presente, y es más parecido a, al artista que se enfrenta con la hoja en blanco y empieza a escribir a ver qué acontece y no lo que a veces sucede con la actuación, que es que repito lo que hice en el ensayo porque eso me da determinada seguridad, pero perdemos no solamente ese presente, sino que puede ser que esté muerto lo que esté sucediendo porque ya está planificado, porque ya está manoseado. Insisto, no es que no hay una apuesta. Por uhum. supuesto que hay una apuesta. Sabemos lo que va a pasar, pero vamos a ir descubriendo momento a momento cómo. Cuando el actor, actriz, descubre esa capacidad para aceptar y reaccionar de la forma más honesta posible, aparece de forma contundente no solamente la singularidad, sino el acto vivo. Isso significa aquela concentração
De alguma forma se converte numa ferramenta cênica e não só em um exercício técnico, não? Ujú. Mira, la concentración, distingo dos tipos de concentración. Hum, Estaría la concentración que el actor necesita para, por supuesto, encarar la tarea que tiene que realizar, que es la de construir un personaje. Y hay otro tipo de concentración que no me resulta interesante y me parece que es dañina para la actuación, que es la que hace que yo me centre en mí, ¿vale? Que en escuchándome concentrado pierdo la atención. uhum, Entonces yo, por un lado, entiendo la concentración del actor para predisponerse al hecho artístico, que no es nada sencillo, pero tengo que tener cuidado con el otro tipo de concentración que hace que esté más pendiente de mí, tratando de asegurarme de determinadas emociones, tratando de estar pendiente de mi texto, uhum. que puede provocar el aislamiento de mi trabajo con el compañero. Por ende, no acontece ese relato de los cuerpos, ese relato de las situaciones, y podemos quedarnos solamente en texto. Perfeito. Isso nos conduz a entrar em o âmbito, em o campo da construção do personagem. Ujú. Que ferramenta específica oferece a técnica Meisner para a construção do personagem do personagens a construção de personagens complexos? Vale. Ahí, como te decía anteriormente, tenemos una laguna Hum, donde Sanford Meisner no nos da determinadas respuestas en relación a eso. Sí entendemos, y Sanford Meisner entiende que el personaje parte de la honestidad de uno a partir de circunstancias imaginarias, ¿vale? El mero hecho de la asunción de las circunstancias imaginarias evidencia una alteración en el comportamiento del actor que el espectador lo ve como personaje, uhum, ¿sí? Pero vamos a necesitar apuntalarlo uhum, con una estructura dramática, eso creo yo, una estructura dramática que pueda soportar la situación para poder hacer del texto acontecimiento escénico más allá de las palabras, uhum, dado que el gran problema de la actuación es qué sucede más allá de lo que se está diciendo, uhum, ¿sí? Entonces, nosotros lo que haríamos sería, trabajaríamos con el impulso, uhum, trabajaríamos con este diálogo emocional, que es lo que sucede entre nosotros, trabajaríamos con las circunstancias dadas, aceptaríamos la imaginación de asumir al otro como un personaje y yo aceptarme honesto en escena sin necesidad de preocuparme por representar, porque en el momento en que soy honestamente aceptando esas circunstancias como mi comportamiento es alterado, ya me manifiesto personaje, tomando el texto propio de la obra, el espectador lo que ve es esta narración escénica, esta obra de teatro, este acontecimiento escénico. significa que a dramaturgia tem um papel relevante ou não Siempre. necessariamente? No, 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 siempre, por supuesto. Nosotros no tenemos que olvidar que al fin y al cabo estamos yendo adelante con una técnica de actuación para darle vida y soportar textos que alguien escribió en otro momento, pero que nosotros tenemos que darle carnadura física y emocional en escena. Entonces, el trabajo del actor estará en la honestidad escénica, en la asunción de la situación dramática, de los conflictos del personaje y las emociones que se puedan desprender de todo eso, y la ocurrencia intelectual es parte del dramaturgo. Isso hace pensar que a necessidade que abordam não os impedimentos físicos sem que se transformem em clichês interpretativos, não? ¿Cómo de nuevo, por favor? Abordar impedimentos físicos, por um exemplo, não? Sem Ya, que isso se transforme em clichês ya. interpretativos.
A ver, lo que pasa es que aquí tenemos otra problemática en la construcción del personaje. Nosotros primero nos tendríamos que ocupar de Hum, una comprensión dramática de la situación y del propio personaje. sim. Después ensayaríamos y seguiríamos trabajando los textos para poder entender ese recorrido que tiene el propio personaje dramáticamente hablando. Y en última instancia, desde mi punto de vista, trabajaríamos la caracterización. La caracterización se tiene que trabajar de tal forma que si de pronto alguien es cojo o es tartamudo, por decir un par de ejemplos, Uhum. no debería ser una preocupación del actor en escena. El actor tendría que trabajar todo esto para en escena ocuparse de escuchar. Penso aqui duas coisas, não sei Mm. se, se encaixa, não? Ah, que rol cumpre a paródia dentro de um treinamento e como contribui ao desenvolvimento do ator? E como se integra o trabalho com textos clássicos dentro de uma técnica basada na espontaneidade? Eu penso nessas ¿Vale? duas coisas. Dime de nuevo, por favor, A la primera primeira, pregunta. que rol cumpre a paródia dentro de um treinamento e como contribui ao desenvolvimento do ator? Vale. Me has dicho la parodia, ¿no? Sim, Vale. Y después, ¿cómo hacemos con el texto clásico, verdad? exato. Como se encaixa dentro Vale, de uma vale, técnica que se basa na vale, espontaneidade, não? vale. A ver, la espontaneidad debería acontecer en cualquier formato, cine, teatro, televisión, y en cualquier estética. Si es por espontaneidad entendemos, o yo entiendo por lo menos, Uhum. que la actuación debería ser lo más parecido a una improvisación. Hum. ¿Qué improviso? Sé el texto, sé las marcas, pero ¿cómo lo voy a hacer? Mis tonos, mis microacciones, en la organización de mi cuerpo, eso no lo puedo saber por más que quiera. Entonces, inevitablemente hay improvisación. ¿Se entiende? Una Perfeito. improvisación, por supuesto, no hay un libre albedrío gigante, pero sí es cierto que desconozco totalmente lo que voy a hacer. Pero aunque alguien lo haya ensayado 1000 veces la misma escena, desconoce lo que va a hacer porque nunca es exactamente igual. Eso por un lado. Uhum. Por otro lado, hay una gran confusión con la técnica Meissner que parece que es para cine y que parece que principalmente es realista. Y no es así. Es para cualquier formato y lo que apuntala es la honestidad de la actuación. ¿Cuál es la honestidad de la actuación en la parodia? Pues en la parodia nosotros no podemos, vamos a imaginar el absurdo, ¿vale? En el absurdo, nosotros entendemos que la propia estética tiene unas reglas. Esas reglas no corresponden al realismo. O sea, esto sería como si cuando nosotros veíamos el coyote y el correcaminos, Uhum. pensáramos que el correcaminos realmente se va a caer por el acantilado y se va a romper todos los huesos y se va a morir. O Sim. sea, entendiendo las reglas, tenemos que jugar el juego propio de la estética. La parodia tiene una velocidad por momentos, tiene una comprensión de la situación, a veces irónica, a veces cínica, que no corresponde a la causa y efecto normalmente, a veces sí, pero otras veces no, y donde no se le pretende una organización realista, ¿vale? Donde se juega situaciones con otra lógica que no es la realista. Entonces, en el momento en que nosotros entendemos esa estética, lo que tenemos que hacerla es lo más honesta posible. Es decir, si por ejemplo nosotros estuviéramos hablando de teatro musical, nosotros tenemos que entender que hay cierta necesidad de expresión del actor o del personaje, solo puede acontecer cantando. Uhum. Si yo estoy discutiendo con mi pareja modo realista y se pone a cantar, no lo entiendo. Entonces, lo que yo no puedo hacer es confundir las estéticas. Yo primero tengo que entender la estética para saber, entre comillas, cuál es la verdad de esa estética. El teatro musical entiende que la expresión
o parte de la expresión del personaje es a partir de la música y de la voz, ¿vale? En el caso del teatro clásico pasa algo similar. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo teatro en verso, yo lo que tengo que entender es que el verso no puede vivir o no se puede sostener con la energía cotidiana Uhum. y yo al verso tengo que aceptarle esa concepción armónica o musical, si queremos, eh, que tiene la rima y poder entender que más allá de que mis palabras acontezcan con determinada rima o determinado verso, poder trabajar con lo que hay abajo de esa frase. Es decir, cuando yo estoy diciendo un verso, tiene que estar sostenido por la verdadera comunicación que quiero conseguir a partir de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando entiendo de cómo está conformada la estética, lo que tengo que tratar es de aceptar esa propuesta y ser lo más honesto posible con eso. Ser honesto puede significar ser exagerado, porque si no, estaría perdiéndome el propio registro de la estética que estamos haciendo. Significa que a improvisação está muito conectada à técnica. Debería. Digo debería porque siempre aparecen estas cierto debate sobre que parece que improvisación es hago cualquier cosa porque no sé qué voy a hacer, pero yo tengo muy claro que cualquier acto escénico es una improvisación. Entrando um pouco sobre a prática, não? Ujú. E sobre o impacto, a técnica Meissner foi desenvolvida nos Estados Unidos, não? Principalmente, sí. Está nos Estados Unidos, não? E vemos que ela está já em alguns países, não? Por Ujú, exemplo, eu hasta 2004, eu não, 2004, 2003, mais ou menos, não conhecia a ujú, técnica, não? ujú, A técnica, ela tem essa, ela se adapta a contextos culturais distintos, por exemplo, que sí, foi sí, criada entiendo. em Estados Unidos, não? Ela consegue dialogar com é, culturas muito diferentes, não sei, na Índia ou no caso da Ujú, países da América Latina, não? ujú. A ver, yo no he tenido la experiencia de trasladar la técnica a la India, pero sí, por ejemplo, en Latinoamérica, mi trabajo con la técnica siempre ha sido la de, como te decía antes, de poder investigar y también poder ver Hum, cómo podemos aplicarla en el contexto en el que estamos, ¿vale? En Latinoamérica o ahora, por ejemplo, en España. uhum, Como todo, el actor norteamericano al que inicialmente se dirigía Sanford Meisner, en el libro, por ejemplo, no es nuestra realidad del día a día. uhum, Entonces, uno lo que tiene que tratar de ir encontrando es cómo poder aplicar, como te decía antes, esos conceptos uhum. entendiendo al actor contemporáneo. Y eso es mi trabajo principalmente de investigación, poder encontrar la forma de poder llegar a las sociedades, por lo menos en las que yo me manejo. No entiendo que una técnica es un modelo que yo te paso y que cualquiera lo tiene que entender, sino que yo tengo que encontrar la forma de poder hacérselo llegar a los distintos individuos que asisten a mis clases. Penso aqui um exemplo, não, de estamos falando de la prática, não, contemporânea e seu impacto, colocado como exemplo, não, como a técnica Meissner desde Estados Unidos se adapta a diferentes culturas, não? E creio que quando entramos dentro do âmbito de las culturas, Ujú. aparecem desafios, não? E me quedo aqui pensando que tipo de desafios, não? Que desafios enfrentam esta metodologia em ao teatro contemporâneo, especialmente propostas de experimentos ou imersivos, não imersivas, não? A ver, en las propuestas inmersivas es genial porque hay una cosa de estar metido en la situación y estar trabajando con todo lo que está sucediendo. O sea, hay algo en eso perfecto.
Creo que el gran desafío que tiene la técnica Meissner actualmente es ayudar a que el actor entienda que lo que necesitamos es su voz. Mm. Y su voz no viene de imitar a nadie. Y su voz no es una cosa que debe estar, como te diría, manipulada para tratar de ser más interesante. Nosotros somos interesantes en nuestra imperfección. Cuando nos olvidamos de nuestras sombras, perdemos luz. Bah. Como influi a técnica Meissner, assim, colocar sempre é importante, colocar que estamos falando da técnica Meissner, não? Para que as pessoas tenham isso muito claro, não? Fijar isso na cabeça, não? Como influi esta técnica em trabalho coletivo e em la construção de cenas em coletivos e companhias. A ver, la técnica por momentos, con lo que yo me he encontrado, ¿no? Yo no trabajo con todo el mundo que hace la Uhum, técnica. Quiero decir, yo puedo dirigir un espectáculo y viene alguien que no tiene idea de la técnica y yo no me pongo a enseñarle, ¿no? Porque mi uhum, función ahí es dirigirlo. Entonces yo lo que sí que trato es que entienda hacia dónde apuntamos, que entienda lo que a mí me interesa, que es esta honestidad actoral donde me interesaría que el actor no se preocupe por cómo se manifiesta emocionalmente, sino por transitar con la mayor honestidad posible esa situación, tener claros sus objetivos, poder avanzar con la propia situación para lo que importa aquí es contar la historia, ¿vale? Luego, sí es cierto que cuando hay gente que viene a estudiar la técnica Meissner y ya ha tenido previamente otra formación, lo que hace es complementar muy bien eso que uno ya tiene porque te ayuda a estar, como decíamos, ¿no? Con la escucha, uhum, en el aquí y ahora. uhum. Colectivamente, lo que yo siento es que hace, cuando todos trabajamos la técnica, tenemos muy claro que el resultado inevitablemente viene del conjunto. Y esta multiplicidad de voces, este coro, genera un mensaje muchísimo más interesante que cuando solamente hay una voz cantante. Entonces, y aparte me gusta que los actores tengan el valor, porque después lo tienen de forma natural, no es tampoco algo, un miedo a vencer. Después te das cuenta que tienes la libertad y que puedes descansar en el compañero, porque al fin y al cabo nada de lo que pienses va a ser así porque aquello que sucede deviene inevitablemente del encuentro. Estava pensando aqui de existem várias escolas de atuação, não? Uh -huh, Eu recordo que na época de universidade, alguns professores comentavam que havia dois tipos de atores, dionisíacos e uh apolíneos, não? -huh, É, e creio que não existe atores que se encarrem em todas as escolas, não? Em uh -huh, todas as técnicas, não? uh -huh, E eu estava pensando, existe mais ou menos um perfil de atores, atrizes, não? Atores específicos, assim, tem um perfil específico para é, adaptar-se a, dentro da técnica Meisner, não um perfil que uh -huh, para esse tipo de treinamento que porque é uma técnica que exige não um treinamento prolongado, não é uma formação que se dá a largo prazo, não podemos dizer assim, não existe um perfil específico de atores uh -huh. para esse tipo de técnica. A ver, dos aspectos. Por un lado, o dos cosas. Por un lado, todo entrenamiento que pretenda brindar herramientas concretas para que uno pueda utilizarlos en su trabajo, en su día a día artístico, requiere un tiempo. ¿Sí? Uhum, España tiene el mal de la inmediatez, uhum, de los intensivos y parece que a partir de ahí es lo único que importa. Intensivos, me contaste de qué trata y porque sé de qué trata uhum, es que
ya sé hacerlo. Sería como, si yo te explico cómo se nada, tú entiendes que ya sabes nadar, aunque no te hayas tirado a una piscina. Eso es raro. Eh, para mí la técnica Meissner es la técnica más democrática que conozco porque es para cualquiera. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene la técnica? Que te pide que te aceptes, que te pide que tú entiendas que lo que tú eres, lo que a ti te pasa, es valioso. Un gran problema que tenemos en la actuación es que la gente muchas veces se acerca a la actuación para ser otro. Y en ese ser otro tiene que ver más con que no ha habido una validación social, entonces necesito ser de otra forma para que me aplaudan. Uhum. Y la técnica Meissner te dice precisamente que actuación es la aceptación de tu respuesta en un contexto dramático y la idea de actuar no sería lo más favorable para la actuación porque evidencia la mentira. Ya sabemos que es Uhum. mentira. E significa que, ah, pensando sobre o ator aceitar, se aceitar como persona, não? Uh -huh, Me traslada um pouco a o lugar de la psicanálise, não? De la psicología, donde creio que os atores é interessante porque os atores, ma- conosco muitos atores que passaram como eu por esse processo de uh -huh, começar com um trabalho dentro do campo da psicologia, uh -huh, como pacientes, e uh -huh, depois de alguns anos trabalhando, não? Trabalhando eh, questões, não? Ou temas dentro da psicologia, depois de alguns anos passar a la psicanálise, uh -huh. não? E fico pensando que como não conseguir trazer o ator para esse lugar onde ele consiga conectar consigo mesmo, não? Conhecer suas luzes, suas sombras, seus ángeles, seus demônios, não? E aceitar, não? Sí. Domesticar seus monstros, não? E isso, quando tu comenta sobre o ator se aceitar, é, é muito automático que eu siga para o âmbito da psicanálise. E me gostaria de saber como se dá esse processo. Uh Eu -huh, coloco na outra pergunta sobre a avaliação do processo uh -huh. de de los atores, não? Que também é um processo muito subjetivo, não? E experiencial também. Como se dá tudo isso? Vale, a ver, nosotros, cuando hablamos de lo psicológico, a mí, entre comillas, me preocupa que parezca que tiene que nuestra actuación Sim. necesita de la comprensión de nuestro ser. Yo no creo que necesitamos comprendernos porque me parece imposible comprendernos. Uhum. Creo que si hay un estudio previo, un análisis dramático, una estructura dramática, como te decía, un conocimiento del texto, como un conocimiento de las circunstancias dadas, unos ensayos que lo que nos hacen es entender, como si esto fuera en fútbol, los límites que tenemos en el campo de fútbol, ¿no? En la cancha. Pero luego, por eso apuntamos a la intuición, porque luego tenemos que aceptar que es nuestra percepción en el momento y lo que consideramos en el aquí y ahora que es pertinente, tenemos que seguir eso para poder estar vivos, activos en ese aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, la intuición, aceptar mi intuición, hace que me salga de la cabeza
para que pueda estar más conectado con lo que está sucediendo y por ende trabajar en relación a todo eso. No tanto a lo que pienso, sino a lo que descubro, que eso no lo puedo saber hasta que estoy ahí. Eso por un lado. Por otro lado, es tanto lo que necesito esta singularidad del actor y la aceptación, que es como cuando nosotros vemos un cuadro de Picasso o vemos un cuadro de Van Gogh. Nosotros lo que va, accedemos a esos cuadros porque queremos ver cómo ven ellos las cosas, cómo plasman ellos su realidad. Si uno se copiara al otro no tendría sentido, no tendría sentido en absoluto. Y la última que me habías dicho es, recuérdame por favor, la última que me he perdido. Sobre a pergunta que é Sí, hecho, não sí, sobre porque é um processo é, ya, subjetivo, não? ya. E experiencial também, não? El proceso es tan subjetivo, la actuación en general, muchas veces, no, la actuación en general no, los procesos Processos. formativos son tan subjetivos que yo lo que he hecho con la técnica Meitner es elaborar un sistema objetivo, es decir, unos elementos técnicos en los que tú te apoyas para entender por qué funciona o no funciona. Es decir, si tú sigues estos elementos técnicos, estos puntos, y los estás aplicando en la escucha, el impulso, dejar de lado la educación social, no darle valor a la palabra, etcétera, tú lo que estás consiguiendo es una actuación honesta, dinámica, porque puede cambiar Hum. y que nos permite contar la historia que tenemos que contar. Entonces, trato de que el actor y la actriz se lleven elementos concretos que les permita saber por qué funciona una escena o por qué no, por qué funciona su personaje o por qué no. Que no quede en una mirada externa que me valide, sino que yo entienda cuál es el proceso y por qué es que está siendo funcional mi actuación. Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo más complejo que yo tengo con la técnica Meissner, que tiene que ver con esto que te decía antes, que yo no creo que es un método que se le aplica a todos, Uhum. sino que yo tengo que encontrar cómo apuntarlo a cada uno con la técnica, cómo a cada persona le acerco yo la técnica y cómo van poco a poco aceptando estos elementos técnicos, aceptándose y por ende aconteciéndose como sujeto dramático interesante, vivo, que narra esta historia que nos hemos propuesto contar. Me ha venido uma imagem agora, Mm. porque creio que é é o docente que está aplicando a técnica Meisner, de alguma maneira, é um guia, não? Um Ujú, guia que está guiando seus atores, seus alunos a um processo muito ujú, íntimo, não? ujú, Invita a essas pessoas a participar de um processo muito íntimo, não? Então, agora me vem ujú, uma imagem na cabeça que é, imagina, é, sigo dentro do âmbito da psicanálise, ujú, que é perguntar a, a um jogador, a um ator, ujú, a uma atriz, não? Que é envelhecer para ti? O que significa envelhecer para ti? Que isso pode ser um problema, pode ser uma questão para uma pessoa, não? ujú, E como se dá isso dentro? Esse é um exemplo. Se dá ujú. isso dentro do espaço de trabalho, de ensaio, Bien. esse Lo processo primero que, íntimo. sí, lo primero que se hace es aceptar la singularidad. Uhum. Perdón, no, me equivoco. Lo primero que se hace es darnos cuenta de qué recursos está utilizando la persona para poder esconderse detrás de este personaje social que todos tenemos. Esos recursos que la persona está utilizando tiende a protegerse. No, aquí no nos tenemos que proteger de nada. Aquí tenemos que aceptar que somos vulnerables. Entonces, lo siguiente que haríamos una vez que podemos darnos cuenta cuáles son esos recursos que utiliza el actor es permitirle que él sea el primero en que se escuche qué es para él, en este caso, envejecer. Uhum. Y lo que va a escuchar es que el compañero de al lado
es parecido, pero no es igual, es otra cosa. Uhum, Y la otra compañera se parece a los otros dos, pero no es igual, es otra cosa. uhum. Y vamos a darnos cuenta que hay gente que da una respuesta técnica, hay gente que da una respuesta casi Criativa. sacada claro, creativa, de enciclopedia, etcétera, que tiende muchas veces a responder, más que a responder lo que uno piensa, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es responder para ver si satisfacemos la espera o la demanda de quien pregunta. Uhum. Y entre todos ellos nos vamos a dar cuenta que hay muchas formas, pero siempre la más atractiva va a ser la que es más honesta, la que se acepta como lugar de donde parte esa respuesta, aun sabiendo que me puedo equivocar. Isso significa que equilibrar a disciplina técnica com a liberdade criativa do autor. Sí, y sobre todo con la aceptación. De nuevo, vamos a la aceptación. Con aceptar que yo no tengo por qué saber, por eso mi principio de actuación es como puedo. Es como puedo ahora, como puedo hoy, que llevo, no sé, 3 meses de clase, o como puedo hoy, que llevo un año, o como puedo hoy, que hice 12 funciones, o como puedo hoy, que ya llevo 150. Y yo digo, no puedo estancarlo, no puedo pretender detenerlo ni encerrarlo. Tengo que aceptar que yo evoluciono y que si bien va a ser parecido, al igual que las respuestas sobre envejecer, no tienen que ser iguales. De hecho, no van a ser iguales. Uhum. Van a tener sus matices. Esos matices, esa aceptación es la que nos ayuda a construir y a entender que las artes escénicas son un acontecimiento vivo y Vale. que no significa que porque sea vivo voy a hacer cualquier cosa. Es que crece dentro de la propia maceta. Vou a colocar dois temas, tentar ¿Vale? colocar dois temas em um. A técnica Meissner, de alguma maneira, comentava antes sobre o tema de pessoas que buscam para atuação em cine, em séries, coisas assim, porque creio que há atores como o Sean Penn, que é conhecido por haver passado pela técnica Meissner, não? De alguma maneira, Uh -huh. cria uma projeção muito potente dela técnica, não? E isso provoca que muitas pessoas, atores, não, tenham interesse por trabalhar e conhecer a técnica para talvez tentar ser reconhecido ou famoso como Uh -huh. Champagne. Que erros comuns observa em quienes se acercam por primeira vez a esta técnica? Meissner. Vale. Hago una pausa, perdón. Necesito ir al baño un segundito Pera. rápido. Perdón. Sim, Es que, podemos, assim, não é problema. perdón, estoy que Isso, no puedo pensar. Dame un segundito y estoy. ok. El problema que nosotros nos encontramos con estos actores que quieren ser Sean Penn es que Sean Penn ya está, ¿no? Eh, a ver, muchas veces nosotros nos acercamos a la actuación porque necesitamos satisfacer nuestro ego. Sim. Una vez que el ego ya está siendo mimado, con el tiempo vamos entendiendo que esto de verdad es un arte. Y es un arte en el momento en el que conseguimos una comunicación con el espectador, una expresión, podemos contar algo, que ese algo, que es un confluir de muchos lenguajes, muchos lenguajes que confluyen en escena, perdón, nos Uhum, permiten generar una narración distinta en el aquí y ahora. uhum, Eh, cuando la actuación pretende el éxito y solamente el éxito, en la mejor de las ocasiones, uno lo que consigue en mitad del camino es darte cuenta que no va por ahí y que realmente hay que tratar de cultivar un hacer sensible, un hacer
comunicativo, humano, que nos permita, insisto, generar esta comunión con quien está mirando para contar esta historia. Me parece que la gente que quiere ser como otra persona se equivoca, aunque a todos nos pasa, ¿sí? Con el tiempo te vas dando cuenta que hay algo muy interesante y muy bonito en la singularidad de cada uno. Mm. Insisto, muchas veces esta singularidad queda dejada de lado porque no hemos tenido una validación social que nos haga estar orgullosos. Pero eso es porque están estas mentiras del éxito que genera Instagram, etcétera, de la felicidad, de la gente que le va bien, Mhm. cuando nuestra profesión es una profesión muy compleja donde muy poca gente realmente vive bien de esto, Mm. ¿sí? De hecho, muy poca gente vive de esto. Menos de 1%, creo. Aquí en Cataluña, menos de un por Claro, ciento. claro. Entonces, lo primero que me encuentro cuando la gente viene a estudiar, como te decía antes, es que quieren ser otro. Y yo muchas veces lo que trato es de que hagan algún ejercicio donde tengan que escribir un texto, por ejemplo, a partir de una música. Mhm. Les demuestro que cuando lo comparten con los compañeros, a todo el mundo le gusta. ¿Por qué les gusta? Porque están escuchando su voz, porque porque la persona que está escribiendo, que quiere actuar, se está permitiendo compartirse. Y eso es lo que queremos. En la actuación, o mejor dicho, cuando estamos observando, cuando estamos expectando, lo que nos molesta es sentirnos manipulados por quien está actuando o cuando nos damos cuenta que es más importante él mismo que nosotros que le hemos pagado para ver. Cuando la actuación se centra en la autosatisfacción, muchos espectadores, aunque parezca que no, se quedan afuera, no terminan de conectarse. Entonces, cuanto más humanidad, más aceptación, más honestidad, como te decía antes, en lo que sé o no sé, es muchísimo más fácil que se genere esa comunicación que nos permite contar historias. Esse processo de formação requer um acompanhamento emocional ou acompanhamentos emocionais específicos? No, el acompañamiento emocional en el sentido en el que ya te digo, para mí la emoción ocupa un lugar de aquello que acontece cuando estoy transitando una situación. Digo, es algo que de alguna forma brota, pero que no lo busco, que Uhum. se desprende, pero yo no lo estoy buscando, sino que yo lo acepto. Y si pasa de una manera, pasa de una manera, y si no, no. De hecho, en mi caso, la manifestación emocional es de lo menos interesante que puedo ver en escena. A mí me interesa más el sujeto que transita la escena como puede, y a veces ese como puede no les permite hablar y tiene que esperar para poder comunicarse, que quien hace una manipulación, yo le denomino pornografía emocional, Uhum. una manipulación de sus emociones para que parezca que por el hecho de poder llorar es más interesante lo que está haciendo, pero nada más lejos. De pornografia emocional, muito boa essa frase, né? Bem apontado. Tu considera que a técnica Meisner sigue sendo uma ferramenta revolucionária ou se ha institucionalizado dentro da formação autoral? No, no se institucionaliza, de hecho, no se conoce y es una cosa que tenemos que seguir divulgando Uhum. porque como tú bien decías, ¿no? Stanislavski o Strasberg han ocupado esos lugares Uhum. y realmente sí, es una técnica que cada vez las personas las conocen más porque es funcional. Uhum. Hay prejuicios grandes con la técnica que seguro tiene que ver Essa seria con outra gente. pergunta. Claro, con gente que lo ha hecho anteriormente, que tiene que ver con, uy, cuidado con las emociones, esto, ¿no? Cuidado que no te vayas a desbordar. Nosotros no tenemos que olvidar que el impulso siempre decía, había una publicidad de Michelin que decía la energía sin control no sirve de nada. El Uhum. impulso, sin que esté organizado hacia la narración escénica, no tiene sentido. Uhum. No tiene sentido. Esto no se trata ni de gritar, porque de nuevo, el foco no está en qué hago yo, el foco está en construir a partir de ti.
donde es contigo con quien acontece la cosa, ¿no? Uhum, Entonces, si yo sigo trabajando la técnica Meissner, lo que voy a dar es otra posibilidad, ¿no? Voy a poder brindar herramientas para que la gente pueda decir, bueno, ok, aquí hay una alternativa posible. Una alternativa uhum, posible, funcional, como te decía, que cada vez se conoce más, pero que a mí lo que me interesa de la técnica es que lo principal no es la capacidad de emocionarme, sino que de la transición honesta por una situación dramática se desprenden emociones. uhum. Prefiero más que el espectador descubra a mostrarle. ¿Se entiende? Comentava sobre prejuízo, que era uma pergunta Mm, que já havia comentado, não, e me apetecia ver sobre prejuízo com a técnica business. Então, como tu já comentado sobre os prejuízos que existem, mm. hablamos de eh, diferentes escolas, não? Então me hace pensar que existem tensões, não, entre a técnica e verdade cênica dentro do âmbito, em um âmbito contemporâneo, do teatro contemporâneo. Contradicciones entre la técnica y la verdad en Sim, el teatro contemporáneo, no, no, sim. no, no, no debería. Son, a ver, Tento rehacer a pergunta. Que tensões existem entre sí, técnica e verdade cênica em ao teatro contemporâneo? no, no debería haber ninguna. O sea, son los caminos, diversos caminos que utilizamos para llegar a un punto en común. Perfeito. Então, foi mais allá. Como dialoga a técnica Meissner com outras correntes, como é o teatro físico ou as dramaturgias performáticas? Pero, pues dialoga perfectamente porque, mira, cuando nosotros estamos trabajando estamos hablando sobre el impulso, sobre escuchar y reaccionar, la música, la danza lo tiene clarísimo. El cuerpo se mueve a partir del contexto, ¿no? Ese contexto podríamos ponerlo como música. Uhum, Y en lo contemporáneo también, o sea, todo aquello que me permita estar en presente va a ser funcional para cualquier arte, hasta para pintar, si queremos, uhum, ¿no? sim. Entonces, dialoga perfectamente bien. Ahora, muchos de nosotros nos hemos dedicado inicialmente a la enseñanza de la actuación porque no estábamos trabajando como actores. Uhum, Entonces, ¿qué hace? Que yo agarre la técnica Meissner, vea un ejercicio en Internet, en YouTube, que tiene que ver con la repetición y parezca que repetir emocionalmente y de forma intensa es importante para la técnica. No. La repetición es un ejercicio como en el gimnasio podría ser subirse a la cinta de correr. No es un hecho artístico, es un ejercicio. Bien, si nosotros nos planteamos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, podremos darnos cuenta de la potencialidad que tiene la técnica, dado que, insisto, entiende que todo lo que yo haya podido ensayar es una experiencia previa, pero que lo que va a suceder no puede acontecer hasta que estoy en escena con el otro. Y el otro es el público, el otro es la escenografía, e incluso tengo que aceptarme a mí mismo en ese presente. Tengo que tener la tranquilidad de aceptar que tengo que descubrir. Esto es como en el fútbol, estás en los entrenamientos. Pero bueno, como decía un entrenador argentino, el problema en los entrenamientos, o mejor dicho, el problema en los partidos es que los conos se mueven y en el entrenamiento los conos no se movían. Claro, Ia perguntar, tenho duas perguntas mais para ti. sí. Como estamos falando de método, que desde o início falamos de la técnica Meissner como método, como um processo. Que transformações personais atravessam um ator que se forma bajo este método ou esta técnica? Aquí es que tengo anécdotas que son geniales. Claro, como hay uno de los puntos que yo trabajo que es, ¿nos manejamos por idea o nos manejamos por impulso? ¿No? Entonces, idea, planifico previamente lo que voy a hacer. Impulso, escucho lo que estoy haciendo
y reacciono, me permito, ¿vale? Ujú. Entonces me ha pasado de estar dándole clases a adultos, pero recién salidos de la adolescencia, pasando a la adultez, y de pronto me dicen, Oscar, esto es genial, porque el otro día fui al pub, fui a la discoteca, y con esto de seguir el impulso, pues me he liado con un montón de gente. Y yo digo, pues es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? No, pero es que es genial porque ahora me doy cuenta que otras veces que no miro a la gente a los ojos, porque uno de los principios, por ejemplo, de la repetición es mirarte a los ojos, ¿no? Que no miro a la gente a los ojos y ahora estoy mirando a la gente a los ojos y de pronto he tenido la sensación, no sé, y me chapé a alguien, digo, pero eso no te lo he dicho yo, o sea, eso lo estás aplicando tú. Pero sí es cierto que en el día a día nos permite darnos cuenta que estamos automatizados y que nuestra expresión no acontece normalmente en nuestra cotidianidad y que un espacio que me lo permite, pues es, a ver, no te quiero decir que es sanador, porque no quiero llevarlo a ese lugar, pero sí es cierto que me encuentro con lo más genuino mío en un espacio seguro donde es aceptado y donde lo mejor que me puede pasar es ser honesto con lo que me está pasando en el aquí y ahora. Eso luego ayuda a que la construcción del personaje sea lo más artesanal posible porque parte de mí. Es una idea, ¿no? Una reflexión bastante profunda, ¿no? Que tú estás colocando. Mm, Y yo pensaba, hablábamos de transformaciones personales, ¿no? Y durante la charla tú comentabas sobre la, que a técnica Meisner não é uma pedagogia, não? Falta essa a construção de uma pedagogia para esse método, não? E ujú, me quedei pensando, se tu for meter-se em academizar, não? De criar uma pedagogia sobre a técnica Meisner, o método mm. Meisner, não? Quais seriam os pilares, não? Os pilares centrais, não? Do método da técnica Meissner. Es que me apoyaría en los puntos que te he dicho. Trataría de ir realizando diversos ejercicios que nos permitan darnos cuenta cómo nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestro estar, inevitablemente está alterado por lo que acontece alrededor. Trabajaría con ejercicios que me permitieran sacar mi propia voz, mi opinión y darme cuenta cómo eso es interesante para los demás y cómo inevitablemente hacia lo artístico, porque lo artístico es como yo lo veo, por eso la gente nos pagará en un futuro por vernos actuar o nos paga ahora. Trabajaría la libertad del cuerpo de poder estar sin pretender. Trabajaría ejercicio. Mira, hay una cosa que yo tengo en mi escuela y que a veces a la gente le resulta muy rara, pero hacemos hacemos partidas de ajedrez, porque aunque yo sepa todas las posibilidades que tengo, es el movimiento del otro el que va a indicarme por dónde debería ir yo si quiero ganar. Entonces, aunque yo tenga una idea, hasta que el otro no accione, yo no puedo hacer nada. Yo primero tengo que ver su paso para poder accionar. Por otro lado, haría ejercicios corporales donde mi cuerpo pudiera estar más expresivo, más presente, más libre. Haría ejercicios de meditación donde uno pueda tratar de sacar lo que trae de afuera y poder enfocarse en esto que estamos construyendo. Pero sobre todo, trataría de que la gente se divirtiera, lo pasara bien, jugara y en ese jugar descubrirse con una voz propia
interesante, pero interesante por singular. Y cómo cada uno puede hacer un mismo texto, pero el valor está en la construcción, en el entendimiento, en aquello que uno puede sacar de sí mismo cuando lo está haciendo, ¿no? Y ahí dejar muy claro que tratar de ser otro no es interesante. Interesante es potenciar tu creatividad, potenciar tu imaginación y descubrirte haciendo como personaje para, para estar al servicio de contarle la historia a un otro. Quando falávamos sobre colegas, não? Ujú, Companheiros da profissão, que se aproximam da técnica Meisner por, por la figura, não? Potente de Champagne. ujú, Falávamos também sobre, tocávamos também sobre os prejuízos, não? Que existem sobre a técnica dentro ujú, desse coletivo, que tu ujú, colocava que nosso coletivo é muito complexo na ujú, profissão, dependendo do lugar, menos de ujú, 1% vivem desta profissão, não? E eu tenho pensamento de que todos os atores deveriam fazer terapia. ujú. Terapia ou psicanálise, alguma coisa assim. Psicoanálisis. E dentro do nosso coletivo, quando hablamos da complexidade, e Ujú, mirando um pouco da técnica Meisner, talvez a técnica Meisner poderia ser interessante para o nosso coletivo, porque é um coletivo que ah, é muito complexo, é um coletivo que não consegue viver ujú, de sua profissão, mas por outro lado é um coletivo que privilegia, não, os que estão em, como se diz, como seria a palavra correta, para não ser grosseiro, Los que están privilegia legitimados. não que estão legitimados, pelo que estão é, são as caras visíveis do momento, os mediáticos, Ujú, podemos dizer assim, ok, se sí, é sí. do teatro, se é de la tele, se é de Ujú, séries sí, sí, sí. do cine, é o dramaturgo que agora está em todas as portadas de periódicos, sua obra está super valorada, o diretor o diretor de moda, é como se eu tenho que estar com este porque os demais são tá de moda a frase do Trump de chamar todos de fracassados, não? Os que não Ujú, concordam com ele. Pero dentro do nosso coletivo existe essa postura que é muito, ujú, creio que é muito cruel, não? E é muito cruel e por outro lado, é, é, de alguma maneira cria diferentes classes, diferentes grupos dentro do coletivo, não? ujú, Pero sabemos também que é o êxito, ele só- é como uma obra de teatro, são temporadas, não? Há dramaturgos que durante 4, 5, 6 anos domina a cena, depois desaparece por muitos anos, não? Aparecem outros, não? E o coletivo acaba tendo uma relação esquizofrênica dentro do próprio coletivo. É como se nós outros não nos fiáramos de nós outros mesmos, não? Então eu estava pensando se a técnica Meisner não seria se os criadores não deveriam todos passar não pela terapia, pero sim pela ujú. técnica Meisner, para trabalhar questões como essas, não? Temas como esse. Ya. A ver, estamos en un día a día donde, volviendo, por ejemplo, al Instagram, Uhum. donde la gente observa la vida de los otros, vidas de los otros que suelen ser mejores que las nuestras, ¿no? Aparentemente. Vidas, aparentemente, claro, vidas idealizadas, donde la gente disfruta de cosas que no disfrutamos nosotros y hacen cosas que nosotros no hacemos. Sim. Si nosotros nos perdemos en esos espejos, es que ni siquiera espejo porque no nos estamos viendo, Uhum. si nosotros nos perdemos de nuestra propia voz, ahí sí que artísticamente dejamos de ser interesantes. Si nosotros queremos ser producto, para ser producto, primero somos una voz. De hecho, no olvidemos que
grandes directores de teatro que han entrado en cierto teatro comercial llegaron por su propia voz y terminaron yendo a la voz popular. O sea, todos queremos vivir de esto, por supuesto. Todos queremos que nos vaya bien, por supuesto. Pero si nos estamos comparando con el otro, si estamos perdiéndonos en el éxito del otro, estamos muy equivocados porque entonces aceptaríamos que nos hemos acercado a esta profesión egocéntricamente y no artísticamente. Igualmente, es lógico que a la gente le joda no vivir de esto. Estamos indo para a parte final do nosso podcast. Uma frase, uma reflexão que tu comparte com seus atores sobre basada na técnica Meissner, o método Meissner. Há uma frase, uma Mm, reflexão. sí, si quieres vivir de esto, más te vale ser singular para que el director te tenga que llamar a ti si quiere conseguir lo que solo tú puedes dar. Si tú no eres singular y eres general, van a elegir al más barato de los dos. Perfeito. É uma boa reflexão para poder encerrarmos esse podcast. Muitíssimas graças por tu participação, tu colaboração e seu tempo. E é sempre um grande prazer, não? Poder compartilhar contigo esses momentos de intercâmbio de ideias, não? De charlas. E me gostaria que tu deixasse aqui para futuros alunos, para pessoas que têm interesse em conhecer a técnica Meissner, o método Meissner, tu página de la peça Meissner, o Instagram, o web, para que as pessoas possam entrar em contato contigo para conhecer Bueno, mais ou tentar participar do processo Meissner, método. bueno, muchas gracias, Clever. Para mí es realmente un placer enorme estar en estos encuentros contigo. Eh, lamento por ahí si en algún concepto me he enredado y no he sido todo lo claro Não, que quería ser, pero es tan amplio que por momentos uno tiene que elegir sobre qué focalizar y a veces uno lo hace con más felicidad que en otros momentos. Bueno, en mis redes es lapiezameisner.com, es mi escuela. En Instagram, lapiezameisner.es o @joscalázaro. Pero bueno, en la revista Mundana uhum. vamos a poner un par de artículos sobre la técnica, así que nada, y estoy abierto a que la gente haga las preguntas que necesite, que me quiera escribir y yo les respondo con toda la felicidad. A mí lo que me gusta es divulgar y poder dar herramientas para que cada uno se acerque más a su propia expresión. Perfeito. Já aparecerá aqui na pantalla o Instagram, a peça Meisner, e a revista também estará também a direção de peça Meisner e também o Instagram também. Muitíssimo. Y una cosita más, perdón que te Uhum. corte, agradecerte a ti por estos espacios, por el interés que tienes en lo colectivo, en la investigación, en documentar y en darnos voz, porque si no hubiera alguien como tú que quiere compartir estas formas de pensar o este diálogo, quedaría en la nada. Así que gracias a ti por lo que haces. Não, creio que nós dentro do coletivo temos essa preocupação de documentarmos, não? Para mim, a técnica Meisner, eu he trabalhado várias vezes, tenho atores que levo 15 anos ou 20 anos trabalhando com eles, que são atores formados pelo método Meisner, e sempre tendo interesse. E agora, creio que seria interessante pensarmos a pensar no futuro,
documentar esse material, criar Mm, artículos, criar textos mais pedagógicos, não? mm, Daquelas pessoas que têm interesse por método, poder buscar esse material, não? E poder Mira, contactar contigo também, porque penso que é uma das coisas importantes de la pedagogía é o desenvolvimento próprio e a cooperação, não? Ligar a tu entorno, a outros entornos, não? Isso é tal cual. importante. Nada melhor que essa informação ligue por las manos de um professor, por las manos de Tal um cual. docente que domina essa técnica, não? Que eres tu. Sí, y que me he estado ocupando de poder elaborar una pedagogía concreta para que eso pueda suceder, ¿no? Como para Exatamente. que sea alcanzable. Mira, durante 4 años estuve haciendo en Buenos Aires, que luego fue para todo el mundo, un congreso de técnica Meissner, se llamaba CITEME, Uhum. donde había mucha gente que exponía sobre la técnica. Es un material muy lindo para compartir en algún momento. Ah, mira, genial, genial. E é isso, editar livros e buscar editora e seguir com a difusão. E Vale, Oscar, muchas gracias. a ti, muitíssimas graças. Um abraço muito grande. Igualmente, Clever, gracias.